Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Hemos convocado a esta reunión de prensa para expresar nuestra severa preocupación ante la falta de respuesta del Poder Judicial y del Poder Político a las presentaciones que realizamos oportunamente para garantizar la transparencia del proceso electoral plenamente y sobre todo para evitar que vuelvan a producirse las manipulaciones que quedaron a la vista el día 13 de agosto al efectuarse las PASO con la incorporación de los datos. El 4 de septiembre se realizó una presentación Fue una presentación muy potente la nuestra. El 4 de septiembre se realizó la presentación ante la justicia y también ante el Poder Político. Ha pasado más de un mes desde que la misma se efectuara. Faltan apenas 2 semanas para que se realice el comicio y todavía no hemos recibido respuesta alguna. El hecho es de particular trascendencia y seriedad y que nosotros queremos detallar lo que hemos actuado buscando garantizar la mayor transparencia en el comicio a realizarse. Quiero cederle la palabra ahora al doctor Moró para que hable de los detalles y los hechos que tuvieron que ver con esta presentación. Gracias, Jorge. Bueno, yo voy a hacer un raconto muy rápido al solo efecto de que nos refresquemos acerca de lo que ocurrió, los pasos que se fueron dando. En primer lugar, obviamente, hacer referencia al hecho principal, que fue lo sucedido la noche de la elección, con una manipulación electoral que no tiene antecedentes ni precedentes en la historia política de la Argentina, un agravio al proceso democrático. Al día siguiente hicimos la primera conferencia de prensa, donde denunciamos esta circunstancia. Todavía persistía en el ambiente público las mentiras que se habían llevado adelante en esa noche de bochorno por parte del propio presidente de la Nación. Y ahí ya enumeramos una serie de reclamos, exigencias para que esta situación se corrigiera. Entre esas exigencias estaba a la cabeza el reclamo de una auditoría sobre el software del escrutinio provisorio, no solamente para que fuera puesto en manos de Unidad Ciudadana, sino de todas las fuerzas políticas que habían pasado la primera etapa de las PASO. En segundo lugar, reclamamos que se fuera apartada la Gendarmería en el caso del comicio de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos sobre la base de un radiograma, que acá tengo en mi poder, que en aquel momento también distribuimos entre la prensa, donde de manera concreta la Gendarmería hablaba de una semana de agitación que, entre otros sectores políticos, le adjudicaba al kirchnerismo una actitud de animadversión hacia una de las fuerzas participantes en la elección que la inhibe de participar, a nuestro juicio, en la custodia del comicio, independientemente de todos los hechos que se han ido sucediendo con la presencia de la Gendarmería en universidades nacionales e incluso hasta dentro de la Basílica de Luján. Y por último también se reclamó que fuera apartado el director electoral Alejandro Tulio. Entre otras cosas, no solamente porque había piloteado estos procesos irregulares del escrutinio provisorio, sino porque además le había manifestado en horas de la madrugada, alrededor de las 5 de la madrugada, a un diputado nacional que está aquí presente, el diputado Tailade, que Cristina había ganado la elección, lo que significaba que la manipulación se venía practicando a conciencia y como parte de un operativo para engañar a la opinión pública. Así que ahora yo le voy a pedir a Graciana, habiendo hecho este raconto, que vayamos concretamente a las presentaciones que se han hecho y con qué resultado tuvieron. Bien, para precisar, Unidad Ciudadana realizó una serie de pedidos. El primero de ellos fue el apartamiento de Gendarmería, que a la fecha no ha sido respondido.
El segundo de ellos tuvo que ver con las autoridades de mesa. Tampoco ha sido respondido de manera expresa. El último pedido, que era sumamente importante, tenía, perdón. Ya está, apágalo. El tercer pedido tenía que ver con el uso del software, y quiero recordarles acá que existe una norma en el Código Electoral que expresamente ordena que las fuerzas políticas no solo tengan acceso al software, sino con la antelación suficiente para llevar adelante todas las comprobaciones. Pues bien, este software no solo no ha sido puesto a disposición de Unidad Ciudadana, sino que se han tomado una serie de medidas que no tienen que ver con lo que nosotros reclamamos en su momento. Se ha pedido, por ejemplo, se cortó la luz, se cortó todo. Empiezo a gritar. Ahí está. ¿Ahora? Hola, ahí. Bien. No, tremendo. Bueno, les estaba diciendo, y un tema que nos preocupa profundamente es el tema del software, porque no solo se está incumpliendo una obligación que está en cabeza del Poder Judicial, que vinculado directamente a que las fuerzas políticas puedan acceder al software y ver cómo funciona, sino que además se están tomando una serie de medidas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pidió Unidad Ciudadana. En este caso por ejemplo, se ha pedido el contrato que vincula a Indra con el Estado Nacional. No, lo que nosotros hemos pedido es que se nos permita hacer una auditoría del software para ver cómo funciona ese software y para buscar los rastros de lo que pasó el 13 de agosto en la noche. Todos sabemos que hubo un problema en la carga de los telegramas, que hubo una enorme falta de rigurosidad en cómo se llevó adelante el escrutinio provisorio, y nos estamos enfrentando a las elecciones definitivas después de las PASO con el mismo esquema de trabajo, la misma fuerza de seguridad y el mismo software que ya demostró que falla. A lo cual hay que sumarle, y esto no es menor, que tampoco se ha obtenido un avance sustancial en lograr apartar, o por lo menos lograr tener claramente identificadas las responsabilidades de los funcionarios de correo que intervinieron en el escrutinio provisorio. Todos estos pedidos que se hicieron, tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo, no han sido respondidos. A 2 semanas de las elecciones, nos preocupa como esquema de trabajo por parte del Gobierno Nacional seguir dando comicios absolutamente poco transparentes. Por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa, para dejar claro que la manipulación de los datos electorales está contemplada como una estrategia política. Nosotros nos vamos a hacer parte de ello y llamamos a todas las otras fuerzas políticas a que acompañen este pedido. No es un pedido de Unidad Ciudadana, es un pedido en pos de la transparencia para todas las fuerzas políticas. No quiero olvidarme, me hacen acordar que en estos días, esta mañana puntualmente, hemos tomado conocimiento de algo importante y bastante grave, y es que existe no solo una publicidad encubierta, sino además una financiación ilegal por parte de Cambiemos, en el cual el grupo Clarín le estaría pagando publicidad promocional en Internet a Gladys González. Digo, de más está decir, este es el cerco mediático. No solo no se publican las múltiples denuncias que existen sobre Gladys González, sino que además el principal grupo de medios de la Argentina hace publicidad y la paga para una candidata del gobierno, Gladys González. Buenas tardes, Mariano Pesapre del Diario del Día de La Plata. Hubo un simulacro en el centro de cómputo estos días, ¿no? ¿La Unidad Ciudadana participó? Sí, ahora le va a responder quien tiene esa información. Sí, buenas tardes. El sábado se llevó adelante el simulacro. Participamos con especialistas, con gente que había participado en el escrutinio provisorio de la noche del 13 de agosto, con lo cual llevábamos una serie de inquietudes que habíamos visto ese día. En principio, la única corrección que Adrián Pérez
y Fernando Álvarez, secretario o director electoral, van a producir para las elecciones del 22 es un mayor número de centros de escaneo. En principio fue lo que anunciaron. En provincia de Buenos Aires todavía no está claro si ese número va a aumentar. Sí, nos hablaron de un número global de centros de escaneo y a su vez también de aparatos, de escáneres, con lo cual ellos entienden que puede llegar a ser un poco más ágil la carga. El problema es que no fue ese el principal problema el 13 de agosto. El problema fue otro, fue la manipulación de la carga. En ese sentido no van a hacer ninguna corrección, tampoco aceptaron que el 13 de agosto inclusive se cargaron en el sistema de Indra telegramas adulterados en su formato material como en el contenido, y hasta ahora ellos no han adelantado ninguna medida de control para evitar que vuelva a suceder lo mismo que pasó el domingo 13. Sí, hola, ¿qué tal? Preguntarles dos cosas. Primero, si se va a controlar el mecanismo de carga, esto que están diciendo, si ustedes como fuerza política lo pueden controlar de alguna manera que permita que no estemos a la 1 de la mañana con los distritos favorecidos, si se quieren, cargando primero y luego el resto. Y después, si puede ampliar un poco esto de la publicidad indirecta, ¿cómo es el mecanismo? Con respecto a la primera pregunta, justamente nosotros no podemos monitorear en tiempo real la carga. Es decir, no podemos estar, en principio, tenemos vedado ingresar a los espacios en donde los data entry van cargando la información que les van a su vez, que van recibiendo del software de Indra. Lo que buscamos es auditar el software, no mirar de qué manera se carga. Tengo entendido que no serviría tampoco de nada si uno estaría en el mismo lugar viendo cómo los data entry o la gente de Indra carga los datos. Lo que sí es interesante o es importante saber es cuáles son los criterios de carga que tiene programado el software. Y eso es lo que buscamos establecer con la auditoría. Una vez que nos podamos acceder al software a través de la auditoría, estaremos en condiciones de señalar cuáles son los puntos débiles o las razones por las cuales uno no puede dar cuenta de la transparencia del procedimiento de carga. Sin perjuicio de eso, como medida alternativa vamos a solicitar que los mismos telegramas que se escanean y se envían al centro de cómputos, se imprima la imagen escaneada y se pongan en un expediente para acumular todos los telegramas por distrito de evitar posteriores adulteraciones, como medida complementaria. Sin perjuicio de eso y respecto a la publicidad, bueno, la información detallada está en una página que se llama El Disenso, en la cual muestra cómo, como publicidad patrocinada por el Grupo Clarín, aparece la Gladys González, la fórmula de Gladys González, una propuesta que invita a votarla. La verdad es que tuvimos noticias esta mañana, estamos viendo exactamente en qué consiste y buscando todas las pruebas. Incluso hay registro de que algo similar pasaba en la página de Telam, con lo cual es bastante complejo, no solo porque es publicidad encubierta, sino porque además, en el caso puntual del Grupo Clarín, es un aporte ilegal a la campaña. Digo, si uno evalúa toda esa publicidad en términos económicos, termina siendo un aporte económico por fuera de las normas que establecen la legislación electoral. Jorge Pardés para Radio Caput. Ante la negativa del gobierno, ante la falta de respuesta del gobierno y la inminencia del acto electoral, desde el Frente Unidad Ciudadana, ¿se va a tomar alguna medida ante la justicia electoral como para dar cumplimiento a los requerimientos que son de ley, digamos, ¿no? Bueno, dentro de las medidas es esta conferencia de prensa saliendo a denunciar que a más de un mes de haber pedido las primeras medidas, la justicia electoral permanece impasible, es decir, no ha hecho prácticamente nada. Para ser honesta, ha hecho medidas dilatorias que tienden a parecer que está haciendo sin hacer.
lo que pedíamos en muchos casos eran cuestiones bastante concretas y fáciles de hacer. En el caso puntual del software, nos preocupa mucho porque el tiempo transcurrido permitiría un trabajo de ingeniería para borrar los datos. Era importante hacerlo en ese momento, donde todavía estaba el registro electrónico. Bueno, es uno de los tantos peligros de los sistemas electrónicos, ¿no? Que la posibilidad de borrar las huellas posteriores. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Quería hacerle dos preguntas, por favor. Una tiene que ver con el hecho de saber si intentaron algún tipo de respuesta política con el ministro Rogelio Frigerio. Y por otro lado, hoy el juez Claudio Bonadío en Comodoro Pi produjo una citación a la candidata Cristina Fernández. Si bien es cierto, para después de las elecciones, para el 26 de octubre, me gustaría conocer qué lectura tienen de esa convocatoria. Gracias. Bien. Yo voy a contestar la segunda respecto a la citación. En su momento daremos la respuesta que corresponda. Respecto al... Olvidé a Frigerio. Sí, hemos hecho múltiples tratativas. No es un gobierno con el que sea fácil hablar, pero no han tenido buen destino todavía. Vamos a dar una respuesta oportunamente. Cuando esté preparada la respuesta, precisamente. Todavía no. Esto no es sobre Bonadío. No va a ser en esta conferencia de prensa. Eso va a haber una unidad ciudadana, va a responder a esas situaciones, pero no lo va a hacer en esta conferencia de prensa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos. Simplemente reiterar que nos preocupa que haya pasado más de un mes sin una respuesta a algo tan sencillo como permitir la auditoría del software con que se cargaron los datos y que obviamente permitieron una manipulación. O sea, hace más de un mes que se pidió, faltan solo 2 semanas. La verdad es que debiera haber una respuesta rápida y clara que permitiría a todos, no a Unidad Ciudadana, sino a todos los ciudadanos y a todos los representantes de otros partidos, tener más confianza en cómo va a ser el proceso electoral y ganar en transparencia, que es lo importante cuando se trata de una elección de la importancia que tiene esta. Así que, bueno, reiterar esa preocupación, invitar a todos a que logremos tener esa transparencia. Todavía hay tiempo para que las autoridades competentes respondan y entonces tengamos un nivel de transparencia de elección superior al que tuvimos y no tengamos las circunstancias que ya vivimos. A todos, muchas gracias. Bueno, damos por finalizar la conferencia. Los medios que quieran realizar entrevistas personales con los candidatos y con los apoderados lo pueden hacer a partir de ahora.